Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Somos el grupo número 4. En el día de hoy, según las preguntas que ustedes nos envió, llevamos a analizar y a discutir entre el grupo dichas preguntas y lo llevamos al plan de gobierno del candidato del Pacto Histórico, el doctor Gustavo Petro. Bueno, empecemos. La siguiente pregunta: describa el problema público que desea solucionar, señalando sus potenciales causas y consecuencias. Tuvimos varias discusiones entre el grupo y llegamos a una conclusión base, que el problema para nosotros que queríamos plantear y investigar en el plan de gobierno era el desempleo. Podemos ver que a raíz de la pandemia se creó un cierre masivo de muchísimas empresas, y dichas empresas desafortunadamente hicieron que colapsaran otros negocios y otros micronegocios, y se abrieron muchas posibilidades, pero en negocios informales, y por ende unos empleos a raíz de la problemática crecieron y otros desafortunadamente desaparecieron. Y podemos ver y observar que lastimosamente el desempleo creció abruptamente a raíz de este problema. Por eso vimos que en la parte agraria, en la parte industrial, en la parte de turismo, en la parte de comercio, todo esto decayó. Y observamos también que muchos en nuestros sectores, en nuestros barrios, quedaron sin empleo. Por eso, cada uno desde nuestra óptica podemos ver y analizar que el problema fue muy grande a raíz de esta pandemia. Pasemos a la segunda pregunta. Describa cuál es la duración, la cobertura y la intensidad del problema a partir de datos estadísticos y o registros oficiales existentes. Como todos nosotros llevamos e investigamos en el DANE. Partamos. Bueno, la reactivación económica en el 2021 registró un crecimiento de la economía en el 10.6%. Y los sectores de comercio, transporte, alojamiento y servicio de comidas con un crecimiento del 21.2% en el año. Y la industria y la manufactura el 16.4%. Fueron los motores de subida, apartando más del 60% de la expansión del PIB. Sin embargo, el desempleo no se logró recuperar como debe y la desigualdad sigue afectando mucho a nuestra región. Podemos ver un desempleo que se perdió de un 4% en el 2021, ¿sí? Y pudimos ver también que desafortunadamente las madres, los jóvenes, fueron los primeros que sufrieron este flagelo del desempleo y que pudieron haberse recuperado, pero lastimosamente, aunque muchos sectores crecieron, estos desempleos no se recuperaron en su totalidad. Bueno, y podemos ver que uno de los departamentos que más sufrió esto fue el Chocó, La Guajira y el Magdalena. Ojo con esa información ahí para que la tenga. Describa la solución pasada implementando por instituciones públicas y actores de la relevancia, señalando por qué no han dado una respuesta adecuada al problema. Bueno, el gobierno nacional implementó nuevos programas sociales y medidas estratégicas para que la reactivación económica pudiera recuperarse y así el empleo igualmente. Impulsaron la economía por medio de la industria, del comercio, como lo habíamos hablado, del transporte y el turismo, y todos estos sectores como los de servicios también. Programas sociales como el ingreso solidario que cubrieron a 4 millones de colombianos con el DNP en el 2022. La devolución del IVA cuando está el momento con 2 millones de beneficiarios. Y nuevos programas sociales que surgieron gracias a la pandemia y que buscan superar la pobreza extrema que hay en nuestras regiones. Siguen manteniendo a familias en acción, jóvenes en acción. Aún así sigue manteniéndose esta brecha de pobreza y de desigualdad. Pues no se ha logrado
alcanzar los objetivos que se planteó el gobierno actual. Y lastimosamente vemos los resultados con muchas marchas, con jóvenes que no están de acuerdo. Hay muchísimas diferencias que lastimosamente nos llevan a darnos cuenta que los proyectos no solamente son necesarios para hacer esta transformación y estos cambios. Desde la campaña de Petro, en su programa de gobierno, pretenden mantener estos programas sociales, aumentar la cobertura e implementar nuevos programas que busquen beneficiar a las madres con infantes, pensión para las amas de casa, implementación de la renta básica sujetas a salarios mínimos mensuales vigentes para ancianos, para la tercera edad, no solamente que reciban 80,000 pesos, sino un poquito más, y esto puede ser algo más digno para ellos. Bueno, a partir de su cobertura, esta es otra pregunta, a partir de su creatividad o de su análisis comparados con otros países, regiones o experiencias, ¿cuáles podrían ser los cursos de acción más adecuados para una óptima solución del problema? Bueno, después del programa de gobierno de Gustavo Petro, se plantean varias alternativas. Una de ellas conduce a reconocer un apoyo económico a las madres de infantes para que aseguren su sustento y la de sus hijos. Y el propio como una garantía a la primera infancia por parte de su programa. Un reconocimiento también histórico, garantizar un reconocimiento económico a las amas de casa como una pensión de 500,000 pesos, un salario mínimo equivalente al medio salario mínimo como apoyo a su importante labor de crianza y al mantenimiento de los hogares. Aquí podemos observar que así como el padre de familia trae beneficios desde su trabajo, ya sea informal o formal, esta madre va a complementar para que asimismo estas familias puedan crecer económicamente y también socialmente y dignamente, para que su alimentación y su aprendizaje de estos niños sean los adecuados, porque a veces un solo padre que trae el sustento para su familia no es lo necesario para que esta familia pueda desarrollarse y pueda crecer. Pasamos a la siguiente pregunta. Describa su propuesta de solución señalando objetivos generales, objetivos específicos y metas, y asimismo las estrategias para consolidar el recurso y los tiempos necesarios para su realización. Como la propuesta para realización económica busca dar la solución a la recuperación del empleo, disminución de la pobreza extrema, vista desde el análisis del programa de gobierno de Gustavo Petro. En el primer lugar, hay que decir que es innovador otorgar subsidios a las amas de casas y a las madres de infantes para que puedan mitigar y apoyarse en sus procesos de crianza y reconocimiento de esas mismas niños que existen en extrema pobreza y que no tienen a veces ni qué desayunar. Por otra parte, el sector comercial, agrario y comercial, con la implementación de las ayudas económicas para aumentar el empleo y renegociar los TLC para proteger a los productores nacionales, y se podrán generar mayores empleos y mejor para de manera significativa los ingresos en los grandes empresarios y medianos y pequeños. Esto es una pieza fundamental e importante, porque muchos de los TLC fueron mal negociados y por tal motivo vimos muchos parcialmente en el área de la agricultura destrucciones totales, donde muchos no tenían cómo sustentar los subsidios del maíz, de la papa y todos estos tipos de productos que llegaban con unos aranceles muy bajos y que no podían competir con los productores nacionales. Entonces eso es una pieza fundamental e importante. Vayámonos a otra pregunta. Realizar una descripción general de cada uno de los actores de las instituciones políticas, sociales y económicas de los que dependen la implementación de la solución, indicando
que podrían hacerse usted a su colectividad para movilizar y favor de la solución. Los actores involucrados son los departamentos de prosperidad social, los ministerios de comercio, hacienda, protección social, igualdad, alcaldías, gobernaciones, ANDI, Fondo Emprender, Fondo Nacional de Garantía, Fondo Nacional del Ahorro, para lograr movilizar los actores de realizar por medio de la solución de propuestas que generen impactos frente a la consecuencia de la generación de empleo, al tiempo de aumentar sus recursos en cómo, por ejemplo, el empleo de fabricar zapatos en Bucaramanga, que es un punto clave, que ellos son muy fuertes en esta área, que al movilizar y regular los impuestos arancelarios, la competitividad nacional se equilibra potencialmente en este sector. Y en el caso de las instituciones que apoyarían los programas sociales, y verán cómo esos recursos estarán invertidos en quienes en verdad lo necesitan y que se generarán un impacto social significativo para las mujeres, los niños y las familias. Y la última pregunta es: relaciones las entidades de cooperación nacional o internacional que podrían ayudar o financiar y acompañar estas iniciativas. Las entidades internacionales que pueden apoyar este tipo de iniciativas pueden en todos los sociales, la FAO, la Fundación MAFRED, el programa de ayuda de AAP, la Embajada de Australia, la Embajada de Canadá, la Embajada de los Estados Unidos, OAQ, Fundans y la Fundación Iberoamericana. Son piezas fundamentales dentro de todo este proceso y que pueden desarrollar y ayudar un poquito a que esta brecha tan grande que hay de desigualdad y que está marcado sobre el desempleo se pueda bajar. Bueno, esto fue la intervención de nosotros. Muchas gracias, una feliz tarde y quedamos pendientes. Muy amable. Gracias.